Dentro de los criterios o caracteres de divisibilidad que vamos a ver ahorita son 4. Son los números que son divisibles entre 2, que son divisibles entre 5, que son divisibles entre 3 y que son divisibles entre 4. Todos ellos tienen unas reglas que hay que cumplir para darnos cuenta si ciertos números son divisibles entre los números que ya mencionamos anteriormente. El primero que vamos a ver es la divisibilidad entre 2. ¿Qué nos dice la regla? Un número natural es divisible entre 2 cuando termina en 0 o en cifra par. ¿Cuáles son las cifras par? 2, 4, 6, 8 y nada más. Ahora, por ejemplo, el número 22. El número 22 es un número natural que es divisible entre 2 porque termina en cifra par. Y esa cifra par es el número 2. Entonces, por lo tanto, este sí es un número divisible entre 2. Otro ejemplo, 340. 340 es divisible entre 2. Claro que es divisible entre 2 porque termina en 0. Entonces, sin necesidad de realizar la división, yo sé que 340 es divisible entre 2. Ustedes los pueden resolver estas divisiones de estos números entre 2 y se van a dar cuenta que su cociente va a ser un número exacto. O inclusive con una calculadora para más rápido, nada más como prueba. Otro ejemplo es 3400. 3400 es divisible entre 2 porque también termina en 0. Y este también es un número divisible entre 2. El número 32 es un número que es divisible entre 2 porque termina en cifra par. Y como último ejemplo, para saber si es divisible entre 2, el número que habíamos visto anteriormente, 427. Este número no es divisible entre 2 porque no termina en 0 ni en cifra par. Termina en cifra impar, que es el 7. Por lo tanto, este, nada más con verlo, yo sé que no es un número que sea divisible entre 2. El otro es divisibilidad entre 5. ¿Cuáles son los números que son divisibles entre 5? Bueno, la regla nos dice, un número natural es divisible entre 5 cuando termina en 0 o en 5. Por ejemplo, 870, yo sé que es un número que también es divisible entre 5 porque termina en 0. Entonces, este sí es divisible entre 5. 34.200. ¿Es un número que es divisible entre 5? Claro que sí, porque termina en 0. Entonces, sin necesidad de realizar la división, yo sé que ese número es divisible entre 5. Otro ejemplo, 1435. ¿Este número es divisible entre 5? Claro que sí, porque termina en 5. Entonces, los que son divisibles entre 5 terminan en 0 y en 5. Otro ejemplo, el 25. Es un número que es divisible entre 5 porque termina en 5. También el 35 es un número que es divisible entre 5 porque termina en 5. Pero hay uno que no es divisible entre 5. Por ejemplo, el 1243. Si yo sigo esta regla, me dice que este número no es divisible entre 5 porque no termina en 0 ni en 5, sino termina en un número impar. Por lo tanto, este yo sé que no es divisible entre 5. Otro ejemplo es el de divisibilidad entre 3. ¿Qué me dice esta regla? Me dice, un número natural es divisible entre 3 si la suma de los valores absolutos de su cifra es divisible entre 3. Por ejemplo, si yo tengo el número 648, yo lo que tengo que hacer aquí es sumar los valores absolutos de estos números. De esta forma, 6 más 4 más 8. Entonces 6 y 4 me da 10, más 8 me da 18. Si yo el 18 lo divido entre 3, tengo que buscar un número que multiplicado por 3 me da 18, es 6. 6 por 3, 18, para 18, 0. Yo sé que este es una división exacta porque su cociente es exacto, entonces por lo tanto el 18 es divisible entre 3. Y me cumple esta regla, que al sumar estos valores absolutos de estas cifras me da un número que es divisible entre 3, por lo tanto 648 es divisible también entre 3. Y si yo hago rápida la división, inclusive con una calculadora, me va a dar como cociente 216. Ese es el número que me va a dar. 621
para saber si es un número divisible entre 3, tengo que hacer y sumar por separado los valores absolutos de cada una de estas cifras. 6 más 2 más 1. Tenemos 6 más 2, 8 y una 9. Entonces yo tengo que dividir este 9 entre 3 y buscar si el 9 es divisible entre 3 y por lo tanto me debe dar un cociente exacto. Tengo que buscar un número que multiplicado por 3 me dé 9. Es 3. 3 por 3, 9. Para 9, 0. Entonces por lo tanto yo sé que 9 es divisible entre 3. Y como me cumple con esta regla, yo sé que 621 es divisible entre 3. Si lo hacen ustedes en una calculadora entre su casa por separado, me va a dar 207. Entonces, sin necesidad de que yo haga la división de 621 entre 3, para saber si es divisible, nada más cumpliendo estas reglas, yo sé que es divisible entre 3. Vamos a ver otro ejemplo. En este caso lo vamos a alzar tantito para que se vea. Tenemos el número 3897. 3897. Sumo por separado 3 más 8 más 9 más 7. 3 y 8 me da 11. Más 9 me da 20. Más 7 son 27. Divido 27 entre 3. Busco un número que multiplicado por 3 me dé 27. Es 9. 9 por 3, 27. Para 27, 0. Me dio un cociente exacto. Por lo tanto 27 es una división exacta entre 3. Y obviamente 27 es divisible entre 3. Y como cumple la regla que dice aquí, entonces 3897 es divisible entre 3. Si ustedes lo realizan entre su casa, creo que te va a dar 1299 como resultado. Ahora vamos a ver el último ejemplo que me dice la divisibilidad entre 4. Un número natural es divisible entre 4 si sus dos últimas cifras son 0 o forman un número divisible entre 4. Por ejemplo, 3516. Este 3516 termina en 1 y en 0, no termina con doble 0. Pero hay que ver si estos dos números forman un número que sea divisible entre 4. Entonces yo tengo 16 entre 4. Busco un número que multiplicado por 4 me dé 16. 4 por 4, 16 para 16, 0. Entonces como yo sé que me dio un cociente exacto, sé que 16 es divisible entre 4. Y me cumple esta regla donde me dice que sus dos últimas cifras formen un número que sea divisible entre 4. Y como si es divisible entre 4, yo sé que 3516 es un número natural divisible entre 4. Otro número, 364. Estas dos últimas cifras, estas dos, tengo que verlas si son divisibles entre 4. Pongo 64 entre 4 y voy a buscar un número que multiplicado por 4 me dé 6. Sería 1, 4 por 1, 4. Para 6, 2. Bajo el 4. Busco un número que multiplicado por 4 me dé 24. Serían 6. 6 por 4, 24. Para 24, 0. Como me dio un cociente exacto, sé que 64 es divisible entre 4. Por lo tanto, me cumple esta regla de que estas dos últimas cifras son divisibles entre 4. Y por lo tanto, 364 es divisible entre 4. Ya no necesito hacer la operación de la división de 364 entre 4 para darme cuenta si lo es. Otro número, por ejemplo, 7200. 7200 es un número divisible entre 4 porque sus dos últimas cifras es divisible, termina con doble 0. Entonces es divisible entre 4. Todas estas son divisibles entre 4. Vamos a ver otro ejemplo, el 720. 720 no termina con doble 0. Pero vamos a checar si sus dos últimas cifras son divisibles entre 4. Entonces, 20 entre 4, tengo que buscar un número que multiplicado por 4 me dé 20. Yo sé que 5, 5 por 4, 20, para 20, 0. Entonces, como 20 es divisible entre 4 y estas dos últimas cifras cumplen esa condición que son divisibles entre 4, entonces 720 es divisible entre 4. Y al realizar la división me tienen que dar un cociente exacto. Ahora, por último, este 750 no termina en doble 0, pero hay que ver si el 50 es divisible entre 4. Pongo 50 entre 4 y 4 por 1, 4 para 5, 1. Bajo el 0 y 4 por 2, 8 para 10, 2. Ya desde que me sobra este 2,
Yo sé que es una división inexacta. Si le continúo me va a dar aquí puntos con decimales y yo sé que el cociente ya no va a ser un número entero ni tan siquiera exacto. Entonces no cumple la condición de que 50 sea divisible entre 4. Por lo tanto 750 no es divisible entre 4. Así es como nos vamos a dar cuenta si los números son divisibles entre otros. Todo esto lo puse de una forma desglosada para que ustedes lo entiendan, pero al ver un número y leyendo cada una de las reglas que aparecen aquí, simple y sencillamente nos vamos a dar cuenta si son divisibles entre los números que a continuación se indicaban en este problema. Si les gustó este video, compártanlo con sus amigos, por favor síganme en la red social MateGato123 y nos vemos para el próximo video.